Hola, buenas tardes. Estamos a 8 de noviembre del 2020 y bueno, como siempre, el consejo de cumplir leyes y normas. Y este vídeo, bueno, a ver si hay suerte y no hace mucho ruido el micro esta vez. En este vídeo quiero compartir con vosotros una visión un poco más amplia de lo que significa la COVID y en relación con el mundo que viene, ¿eh? Con la nueva normalidad, el nuevo orden, como queramos llamarlo, ¿vale? Entonces, para ello voy a compartir una pequeña presentación. Bien, en esta presentación quiero que vayamos viendo diferentes elementos, ¿vale? Diferentes elementos. Entonces, vamos a empezar. El primer elemento es la COVID, ¿vale? La COVID-19, la pandemia causada por el virus, que es una fuerte amenaza, una amenaza repentina y reciente. Tenemos otra amenaza que es de más largo plazo, que tiene que ver con el cambio climático y todo lo relacionado con la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, estas dos amenazas tienen sus enfoques de solución. ¿Eh? En la parte de la sostenibilidad tenemos la Agenda 2030, que es, digamos, el plan estratégico de Naciones Unidas, y asumido prácticamente por todos los países occidentales, que tiene pues una serie, creo que son 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la energía, con la igualdad, con la educación, bueno, diferentes aspectos que se marcan una serie de objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, ¿vale? Ese, digamos que sería el plan estratégico para resolver la parte de la amenaza del cambio climático y la sostenibilidad, ¿vale? Y la COVID, por su parte, ha dado lugar a otro plan estratégico que es la agenda del foro de Davos, del Foro Económico Mundial. Lo veis ahí en la portada del libro COVID-19, el gran reinicio. ¿Vale? La COVID a lo que da lugar es a un planteamiento estratégico de reinicio a nivel macroeconómico, a nivel social, a nivel microeconómico y a nivel individual. Es decir, de alguna manera con la COVID el mundo se apaga, ¿m? Y se vuelve a encender con otros planteamientos totalmente diferentes, ¿eh? Lo que tiene lugar en este caso es que el planteamiento del gran reinicio y la Agenda 2030 pues confluyen, ¿eh? Son como dos caras de la misma moneda, ¿eh? Dos caras de camino hacia el desarrollo sostenible. Lo que pasa es que en la Agenda 2030 no estaba ese, esa reducción de la forma de vida, de la economía, etcétera, para luego volver a reiniciarla. Eso es lo que se plantea en el gran reinicio. Es como poner el medio de dejar espacio en nuestro mundo para que la Agenda 2030 se pueda llevar a cabo, ¿eh? Porque hacerla, digamos, sobre el mundo tal y como estaba, pues parecía complicado, ¿no? Y entonces, con la ayuda de la COVID, se reduce la marcha del mundo y ese gap que queda, ese margen, se vuelve a construir, se reconstruye de acuerdo a esta estrategia del gran reinicio, ¿vale? Entonces, de hecho, pues por ejemplo, en el gobierno vasco, la responsabilidad política de la Agenda 2030 y de la gestión de la COVID está en la misma persona, ¿eh? Esto, digamos que son dos caras de la misma moneda. De alguna forma, el gran reinicio es el proceso que ayuda y que lanza y que potencia la Agenda 2030, ¿vale?
Bien. ¿A dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a un mundo, a un nuevo mundo, a un nuevo orden mundial, a una nueva normalidad. Una nueva normalidad, un mundo futuro, que lógicamente es un mundo mejor y que tiene dos características. Una, que es un mundo digital, ¿vale? Y que es un mundo sostenible, ¿vale? No intento ser exhaustivo, por supuesto, esto puede ser desarrollado ampliamente, ¿eh? Pero sí que transmitir un poco el concepto, ¿no? Vamos a un nuevo mundo, un mundo digital y sostenible, ¿vale? Y este es el concepto que engloba la COVID dentro de el nuevo mundo que surge en esta década y la conecta también con los límites de crecimiento, la sostenibilidad y el cambio climático, ¿vale? Entonces, digamos que es la cáscara de marketing que todo el mundo compra, ¿vale? Yo lo compro también, ¿eh? Yo compro ir hacia un mundo sostenible, digital, igualitario, ¿vale? Es la cáscara de marketing de toda utopía, ¿vale? Es algo que prácticamente todo el mundo compra y que en estos momentos existe un gran movimiento, que en el mundo que va desde, en términos políticos clásicos, va desde la derecha hasta la extrema izquierda, que este esquema lo ha comprado totalmente. Por eso en los diferentes países no se ve prácticamente diferencia entre diferentes partidos en su posicionamiento respecto a este círculo, ¿vale? Todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? En esto. Este es el marketing. ¿Cuál es el producto? ¿Qué producto se está vendiendo a través de este marketing? Y este es el pequeño salto conceptual en el que parece que no todo el mundo es consciente de cuál es el producto que está aquí dentro, ¿no? No digo que sea bueno ni malo, sino simplemente el intento transmitir cuál es el producto que está en este envoltorio de marketing. Y ese producto es básicamente el control, ¿vale? Es el control, ¿eh? Debajo de todo este planteamiento estratégico, a lo que vamos es a controlar a las personas, sus interacciones sociales, sus movimientos, su salud, incluso sus pensamientos y sus sentimientos, ¿eh? Y bueno, ahora voy a ir explicando por qué esto es necesario, ¿vale? Porque para llegar a este mundo utópico, un mundo mejor, este control es necesario, ¿vale? Entonces, vamos a seguir avanzando. Tenemos el círculo de amenazas, estrategias y el objetivo, que es ese mundo utópico maravilloso, futuro, progresivo, y tenemos lo que hemos dicho que es el producto que está en ese envoltorio, que es el control, ¿vale? Ese control, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se ilustra en una portada de Economist de marzo de este año, y veis ahí que ese control, bueno, está relacionado con, con medidas que se están tomando precisamente para la COVID, que es la amenaza, digamos, a corto plazo, la amenaza cercana, mientras que el cambio climático es la amenaza a largo plazo, la amenaza más distante, ¿no? Y aquí se ve como una gran mano controla a una persona que además, bueno, pues va con la mascarilla, que a su vez esta persona controla a su perro que también va con una mascarilla, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando poco a poco. ¿Qué elementos necesitamos controlar para construir ese mundo futuro? Ese mundo sostenible y digital. Pues primero necesitamos controlar la expresión, ¿vale? El lenguaje, la información. ¿Por qué? Porque si no tenemos control sobre la expresión, tendremos disonancias y diferencias sobre ese proyecto futuro. Y ese proyecto será muy difícil de implementar, ¿eh? El lenguaje, la información, es la forma que tenemos las personas de coordinar nuestras acciones. En función de lo que decimos y de lo que nos comunicamos, actuamos de una manera, actuamos de otra. Si hay disonancias, si este proyecto, que tiene que ver con la agenda, con el gran reinicio, etcétera, recibe o está en medio de informaciones contradictorias que no son convergentes con el diseño del proyecto, el proyecto no se podría llevar a cabo. Sería muy complicado, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que controlar es la información, la expresión de la gente, ¿eh?
¿Qué más tienes que controlar? Bueno, pues necesitas controlar la movilidad. La movilidad es uno de los elementos fundamentales de nuestro modelo clásico, el modelo que está en cuestión y que se va a resetear, a reiniciar. Y bueno, esa movilidad mundial en la que todo el mundo puede ir a todas partes y puede, digamos que es algo que es una barrera, es una dificultad para llevar este proyecto adelante, ¿vale? Necesitas reducir esa movilidad, que además, con el argumento de que reducir esa movilidad reduce contaminación, reduce consumo de combustibles, etcétera, etcétera. Digamos que da más sostenibilidad al modelo, ¿vale? Y además, reduciendo esa movilidad, a su vez, puedes controlar mejor la expresión de las personas. Digamos que las personas están localizadas, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento que tienes que controlar es la intimidad. ¿Por qué? Porque en la intimidad, en la parte privada de las personas, es donde pueden suceder cosas, o pueden suceder pensamientos, o pueden suceder comunicaciones que vayan en contra de este modelo, ¿vale? Entonces, si tú controlas hasta el último pensamiento de las personas, hasta su última interacción, puedes tener seguridad de que tu proyecto se ejecuta, sigue adelante. Digamos que es una parte más de alguna manera del control de la expresión, porque controla la interacción, ¿vale? Lo que sienten, lo que piensan y cómo se relacionan las personas, ¿vale? Entonces, digamos que tu proyecto necesita un control de la expresión, de la movilidad y de la intimidad. La expresión, ¿cómo la controlas? Mediante la propaganda y la censura. Digamos que tienes una estrategia de ataque y una estrategia de defensa. El ataque, das propaganda, informas sobre tu proyecto, sobre el gran reinicio, sobre la Agenda 2030, las amenazas del cambio climático, de la COVID, etcétera, y das una información perfectamente estructurada y perfectamente unificada sobre todos estos elementos, que es lo que te permite llevar a cabo tu proyecto, y a su vez censuras toda información que sea contradictoria o que vaya contra el proyecto. De esa manera vas generando un relato que es perfectamente coherente con el proyecto que quieres llevar a cabo, ¿vale? En la movilidad, ¿qué haces? Pues bueno, pues estableces distancia, estableces barreras a la movilidad, por un lado, que sería, digamos, la estrategia ofensiva, y luego la defensiva, que sería facilitar la telepresencia. Facilitas que las personas se comuniquen a distancia, con lo cual actividades esenciales, como puede ser el trabajo o como puede ser incluso cierto tipo de asistencia sanitaria, evidentemente transacciones financieras, etcétera, todo se puede hacer por telepresencia, y las personas no es necesario que se muevan, es decir, las tienes localizadas en un lugar concreto, las tienes perfectamente controladas, y además no se mueven, no contaminan, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la intimidad, pues tienes el aspecto de la identificación y el aspecto del rastreo. Tienes a las personas, les asignas un ID, una identificación, y las tienes perfectamente localizadas, y además puedes rastrear sus diferentes interacciones. Esto en un futuro digital, todo esto es perfectamente posible, ya se está haciendo, y en el nivel de la intimidad uno puede llegar a controlar absolutamente todo, y no hace falta tampoco inyectar un chip. Con una pulserita, y yo puedo saber a distancia las pulsaciones de una persona, y puedo saber incluso antes que ella si está enferma o no está enferma. Es decir, alguien en un mundo digital en el que prácticamente toda interacción pasa por ese canal digital, dado que no hay movilidad y necesito esa telecomunicación. Siempre que hay esa telecomunicación, ese mecanismo digital, yo lo puedo intervenir, ¿vale? Puedo ver qué información hay y la puedo manejar. Es decir, que yo en un momento determinado, si las investigaciones sobre el cerebro y sobre la mente evolucionan, podría incluso intervenir en los pensamientos de las personas, que es algo que no es para nada ciencia ficción, porque en laboratorio en los animales ya se hace. Incluso, bueno, pues uno con unos electrodos relativamente sencillos puede cambiar la personalidad de una rata y, condicionar su comportamiento, y la rata nunca podrá saberlo porque los estímulos le llegan de dentro de su mente. Entonces, este es el planteamiento. Es decir, la cáscara de marketing
la cáscara del mundo sostenible, a partir de esas amenazas y esas estrategias para combatirlas, que nos lleva al mundo utópico, lo que contiene es un control de la expresión, del lenguaje, de la información, de la movilidad y de la intimidad. ¿Vale? Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar que estos elementos son derechos, ¿vale? Son derechos. Y hay personas que simplemente parece que renuncian y personas que se resisten y quieren luchar porque estos derechos fundamentales existan. Pero Harari, que le conoceréis porque es el autor de Sapiens, de un libro muy, muy famoso, ya explica cómo realmente los derechos no existen. Los derechos son un relato, son una ficción. Los derechos en realidad son valores, son prioridades compartidas. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que sucede con esta agenda que está en el círculo? Que a partir de esas amenazas, del miedo al fin del mundo, del miedo a la COVID, del miedo a la muerte, etcétera, lo que se hace es extirpar los valores. ¿Vale? Se produce una amoralización, porque las prioridades ya no son la libertad de expresión, la libertad de movilidad y la libertad de intimidad. Las prioridades pasan a ser elementos de supervivencia por el tremendo miedo que se adquiere, en concreto con la COVID, y por, digamos, todos los patrones de miedo, entre comillas, o de aspiración a más largo plazo que tienen que ver con el cambio climático y la no sostenibilidad y la desigualdad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, hay aspectos de supervivencia y de sostenibilidad que pasan a ser más prioritarios que los propios valores más clásicos de la libertad de expresión, libertad de movilidad e intimidad personal. ¿Qué sucede? Que cuando estos valores pasan a un segundo término, las personas nos abrimos a que esos valores evidentemente sean traspasados o violados, etcétera, ¿no? Y es lo que está sucediendo, con la pandemia de la COVID, que se está incluso legislando en contra de la libertad de expresión, se está limitando enormemente la movilidad y se está interfiriendo en la intimidad de las personas. Es algo que ya se está haciendo y que realmente no forma parte de una excepcionalidad, sino que forma parte de ese reinicio, de ese nuevo inicio y de esa Agenda 2030. Digamos que ya son elementos que llegan para quedarse y que simplemente una crisis como la COVID, una crisis aguda, dentro de un marco de una crisis más de largo plazo, más sorda, como es el cambio climático, ayudan a implantar esos elementos, esas limitaciones en la expresión, en la movilidad y en la intimidad, que de otra manera sería muy difícil de hacer. Digamos que se subvierten los valores y entonces se puede incluso legislar en contra de estos valores que hasta hace poco parecían valores fundamentales. ¿Vale? Entonces, esto digamos que es conceptualmente lo que sería lo que hemos visto, la cáscara y el producto, ¿no? El núcleo de este nuevo mundo, de esta nueva realidad. ¿Vale? Entonces, esto responde evidentemente a una estructura organizativa, porque aquí hay un proyecto y como todo proyecto, no está concebido en el aire, sino que hay una estructura organizativa, ¿no? Entonces vamos a intentar ver algo de esta, vamos a ver si consigo que me haga caso, de esta estructura organizativa, ¿vale? Entonces, como toda estructura organizativa humana es una pirámide, es una jerarquía, ¿vale? En los últimos tiempos están muy de moda las estructuras planas y demás, pero en realidad cualquier organización humana que uno analice tiene un nivel mayor o menor de jerarquía, ¿vale? Es una pirámide. Entonces, en esta estructura organizativa, que es la que lleva a cabo este proyecto de nuevo mundo, de nueva realidad, ¿cuáles son los diferentes niveles? Bueno, pues tenemos un primer nivel en la punta, en la cima de la pirámide, que son las grandes corporaciones. No intento ser exhaustivo, solamente ilustrativo y representativo. Sé que puedo ser muy impreciso en lo que estoy diciendo, pero conceptualmente es correcto
e intenta, bueno, por lo menos establecer un marco para que cada uno pueda luego investigar, ampliar, etcétera, y pueda comprender la generalidad, ¿vale? Las bases. Entonces, en la cúspide están corporaciones básicamente, bueno, corporaciones tecnológicas y financieras, lógicamente, que hoy en día incluso están muy mezcladas, muy entremezcladas y muy relacionadas, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Microsoft o de Goldman Sachs, ¿no? Esas son grandes corporaciones que han tomado dimensiones incluso de facturaciones mayores al Producto Interior Bruto de muchos países, son globales, de ahí el globalismo, son corporaciones que funcionan en todo el mundo y que tienen una enorme, no solamente un poder económico financiero, sino también una enorme influencia política, ¿no? Debajo de estas corporaciones existe una serie de organismos supranacionales, ¿vale? Ahí he puesto 3 representativos, y son reales. Esto no es una descripción de una conspiranoia ni nada parecido. Esto es documentado y, bueno, y es público y está en los periódicos. Entonces, bueno, pues tenemos organismos supranacionales como las Naciones Unidas, y en concreto la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, etcétera. Tenemos una organización como el Club Bilderberg, que es un club, digamos, privado de élites económico-financieras políticas del mundo, donde ahí, bueno, pues discuten sobre estrategia, discuten sobre esto que estamos hablando aquí, cuál es el futuro que queremos para el mundo y cómo queremos que sea, ¿vale? Eso lo hacen, digamos, élites mundiales en este club Bilderberg. Y luego tenemos el foro de Davos, el Foro Económico Mundial, que sería, digamos, como una especie de versión menos elitista de Bilderberg, que es un organismo no gubernamental privado, pero que, bueno, pues que tiene su funcionamiento y en el que se reúnen periódicamente en el foro de Davos, pues también políticos y empresarios de todo el mundo, ¿no? Y lo que se hacen es discuten sobre esto mismo. Oye, ¿cuál es el proyecto para el mundo? ¿Vale? Entonces, debajo de esas corporaciones están estos organismos supranacionales. Como son organismos supranacionales, ¿qué hay debajo? Pues los nacionales, los estados. Aquí tenemos las banderas, los estados. ¿Vale? Entonces, ¿esta jerarquía cómo se establece? Bueno, pues hay un elemento que digamos, los foros globalistas insisten continuamente, que es en la cooperación público-privada. Si os fijáis, estos foros, estos elementos supranacionales son foros público-privados. Hay tanto políticos que en sus países están elegidos, bueno, en muchos países, por lo menos en los democráticos, están elegidos por la población en elecciones, y hay también empresarios, están también presentes las corporaciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pues prácticamente la mitad, no sé si es el 40 o el 50%, está financiado por Bill Gates. ¿Vale? En Bilderberg, pues bueno, está lo mismo otra vez, elementos de la banca, financieros, etcétera, como está presentes políticos, bueno, y podéis rastrear políticos españoles y empresarios que acuden al Club Bilderberg. Y en Davos sucede lo mismo. Davos es una organización que tiene sus empleados y su trabajo y su director, etcétera, pero organiza ese foro periódico en el que hay tanto empresarios, pues son célebres las intervenciones pues, de gente como Bill Gates también, y hay políticos también. Normalmente los presidentes de los países, de los diferentes países y de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta cooperación público-privada, en este nivel, lo que se produce realmente es una parasitación. Se produce una parasitación. Es un fenómeno muy parecido al que sucede en las empresas, que uno dependiendo de cuál sea la estructura del accionariado, con un 5 o un 10% puede controlar la, la, la actividad de la empresa. Entonces, estos organismos supranacionales, con una participación porcentual de las corporaciones, lo que hacen las corporaciones realmente toman el control de estos organismos y en realidad quedan parasitados de manera que los estados quedan por debajo. Realmente el poder de las corporaciones llega a exceder al poder de los estados y se coloca por encima de estos organismos supranacionales. Con lo cual, lo que queda
es prácticamente un gobierno mundial, pero que en realidad es un gobierno privado. Más que un gobierno, es un consejo de administración mundial, ¿vale? Y debajo, finalmente, pues están las poblaciones de los diferentes países, ¿vale? Y este es el esquema. Este es el esquema mediante el que se establece esa Agenda 2030, que sabéis que la Agenda 2030 pues viene de Naciones Unidas, el gran reinicio viene del Foro de Davos, y esto se establece en esta jerarquía con un mecanismo, con un diseño, se diseña. Es un proyecto diseñado, ¿eh? Uno puede leer el Gran Reset del libro, el Gran Reinicio, y ve ahí todo el diseño. Puede ver la Agenda 2030 y ve ahí pues todo el diseño. La Agenda 2030 es como una especie de estandarización de todas las estrategias de todos los estados y todas las regiones que hay por debajo. Es como todo el mundo, digamos, responde a ese mismo mecanismo burocrático, ¿vale? Que es la Agenda 2030. Entonces hay un diseño. Y ese diseño, evidentemente, necesita ser implantado, porque es un diseño de arriba abajo. Y para diseñar ese diseño de arriba abajo, lo que necesitas es un liderazgo autoritario, un control unilateral de arriba abajo, porque es un diseño cerrado. Es decir, necesitas eliminar la libertad de expresión, la libertad de movilidad y la intimidad. ¿Por qué? Porque si permites esos valores, ¿eh? Y digo valores porque, como decía, los derechos son simplemente un acuerdo, es una ficción, que se convierten en tales cuando compartimos esos valores. Si los permites, lo que aparecerían serían disonancias, aparecería ruido, habría muchas cosas que sería imposible de hacer. Es decir, si uno somete a la votación popular si para parar una pandemia hay que encerrar a todo el mundo, no hay que encerrarlo, pues se monta un Cristo, ¿vale? Entonces es un diseño que ya viene de arriba, alguien ha diseñado y ha inventado una nueva estrategia que nunca se haya utilizado, que es el lockdown, el confinamiento, y sí o sí, mando único. Habéis oído hablar mucho del mando único, ¿no? Y entonces necesitas eliminar la aportación del nivel inferior de la pirámide para que el proyecto funcione, ¿vale? Entonces, ¿en qué se convierte esto? Pues esto se convierte en un modelo híbrido muy interesante en el que abajo hay una especie de socialismo, ¿eh? Igualdad, renta mínima, etcétera, y en la cúspide está el gran capital, ¿vale? Es una especie de feudalismo tecnocrático. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿cómo es posible hacerlo a nivel global? Pues es posible hacerlo a través de la tecnología, ¿eh? Mediante esa tecnología eres capaz de en la expresión transmitir propaganda y ejercer la censura con los fact-checkers en las redes sociales. Eres capaz de restringir la movilidad porque puedes poner barreras tecnológicas, por ejemplo, bueno, pues puedes controlar dónde están las personas, puedes controlar entradas y salidas, puedes poner un montón de barreras a la movilidad y además con la tecnología puedes facilitar la telepresencia, con lo cual mucha gente ni siquiera quiere moverse, ¿vale? Ahora hay gente que se encierra en casa y con el miedo al virus pues ya no sale, ¿eh? Y también puedes acceder a la intimidad de las personas, puedes acceder a sus pensamientos, incluso a sus sentimientos, a sus interacciones con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, es una especie de neofeudalismo o corporativismo tecnologizado que está basado en el control. Está basado, el núcleo es el control, ¿por qué? Pues porque es un proyecto de arriba abajo. Ese nuevo mundo es un mundo diseñado, no es un mundo construido entre todos, ¿eh? Tiene unas características cerradas. Se ha trabajado suficientemente para que las élites hasta cierto nivel lo, lo compren. Y bueno, y a partir de aquí hay que ver si esta eliminación o prácticamente eliminación de la libertad de expresión, de la libertad de movilidad y de la intimidad, pues cuajan y este proyecto va adelante, ¿no? Bien, entonces para terminar me gustaría que vierais o que viéramos un vídeo que es hemos hablado, ¿no?, de Davos, del Foro Económico Mundial, que habla de 8 predicciones, que en realidad son 8 proyecciones,
¿vale? 8 elementos del diseño del mundo para el 2030, ¿vale? Y que, bueno, pues si las observáis veréis que hay muchos de los elementos de los que yo os he hablado, en términos de de qué tipo de mundo estamos hablando. Y si observáis y leéis entre líneas, veréis que ese control tanto de la libertad de expresión como de la libertad de movimiento, como de la libertad de intimidad, es necesario para que este proyecto, en tan poco tiempo además, pueda ser una realidad. Entonces, bueno, pues vamos a verlo. No poseerás nada y serás feliz. Ese socialismo de base del que se hablaba, ¿no? ¿Veis? El grupo de países, ya no hay un país hegemónico, sino que hay un grupo de países. De hecho, está implícito que encima de estos países están las corporaciones. Fijaros, se pueden imprimir órganos y se come menos carne. De hecho, es curioso porque los filetes se imprimirán igual que los órganos. Y hay toda una industria de la impresión de carne artificial, así como de órganos para trasplantes, que está también muy relacionada con las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones están en la tecnología, están en las finanzas y están también en la salud. Están en la salud. Que la salud está muy interrelacionada con las tecnologías. Entonces no comerás carne. Ya, alguien ha decidido que no hay que comer carne. No digo si es mejor o peor, simplemente digo que ese control unilateral y esa definición de arriba abajo del proyecto está muy clara, ¿no? Ahí veis el desplazamiento de muchísimas personas por el cambio climático, lo que decía, ¿no? Una de las amenazas de las dos patas que ponía era el cambio climático, y aquí hay un gran movimiento de personas, que esto hace que esos estados que están por debajo de los órganos supranacionales pasan a ser unos elementos, digamos, más de organización que de soberanía. Y las personas se empiezan a mover entre ellos y la organización mundial, o sea, la población mundial se reubica. ¿eh? Aquí está el cambio energético, la transición energética, a ese mundo sostenible. Los combustibles fósiles pasan a la historia y eso, bueno, pues ya tiene, digamos, un marchamo de legitimidad. Y bueno, y aquí está, digamos, ya el sumum, que es el ir a Marte y encontrarnos con los alienígenas. Veis aquí, ¿no? Los valores, lo que os hablaba. Cambian los valores, cambia la conducta. Tú consigues cambiar los valores, consigues hacer cosas que con los valores antiguos era imposible. Entonces, de hecho, ya están siendo puestos a prueba, ¿verdad? Estamos en un proceso de un cambio súper acelerado de los valores de la civilización occidental tal y como la hemos conocido hasta este momento. Y debemos cuestionar los valores que sustentan nuestra democracia, lo que os decía. Hasta ahora la libertad de expresión, la libertad de movimiento, el derecho a la intimidad eran valores bastante sagrados, digamos, de nuestras democracias, y hay que cuestionarlos. Hay que cuestionar esos valores porque igual ya no sirven para el futuro, ¿no? Y eso es lo que
lo que tenemos que ver. Bueno, y esto es, ¿eh? Esto es uno de esos organismos supranacionales, que es el Foro Económico Mundial. Esto engarza mucho con la Agenda 2030, con la sostenibilidad, ¿eh? Y está dentro de ese proyecto, que es un proyecto de arriba abajo y que necesita, lógicamente, para ser ejecutado y para ser ejecutado con eficacia y con eficiencia y de forma rápida, como se está intentando hacer, necesita, lógicamente, un mando único, alguien que esté al control de una forma autoritaria y que es ese gobierno mundial, o mejor dicho, esa gobernanza mundial en forma de consejo de administración de las grandes corporaciones, ¿eh? Entonces, bueno, espero que os sirva este vídeo para reflexionar, para buscar vosotros mismos información y para poner en contexto, pues, muchas de las cosas que estamos viviendo en estos días. Así que nada, cuidaros y un beso grande.